Sí, el Ironman fue el día 7 de abril, es uno de los pocos Ironman que se organiza a nivel nacional, que no pertenecen a una marca internacional, y fue en La Paz, donde nadamos 6 kilómetros en el río Paraná, pedaleamos 180 kilómetros después y después de la bicicleta nos tocaba los 42 kilómetros corriendo. El circuito era bastante llano, así que tuvimos esa ventaja, aunque el viento complicó un poquito. Bueno, hay que decir que esto viene luego de una gran carrera que hiciste en la montaña, ¿no? Sí, sí, eso es algo que me caracteriza siempre, que me gusta probar de todo, de todos los deportes, y bueno, básicamente es lo que me permite la salud. Cuando uno tiene una salud, esa es la principal herramienta que te permite visualizar como posible, no digo cualquier tipo de pruebas, pero sí toda aquella que uno se decida entrenar la cantidad de horas suficiente, que en este caso para el Ironman fueron muchísimas acá en este lugar donde estamos compartiendo. Por eso elegimos este lugar, ¿no? El velódromo, donde te preparás para todo esto, es el que te ayuda de alguna manera a recuperarte para poder estar pronta y lista para poder participar. Sí, este fue el lugar que elegí justamente porque me permitió no solo el entrenamiento físico, sino también el entrenamiento que tiene que ver con lo mental, el poder superar el agobio de cuando tuve que pedalear 120 kilómetros, hacer 240 vueltas y después correr 20 kilómetros, que son 40 vueltas. Entonces esa fortaleza mental, esa posibilidad de gestionar el agobio, el aburrimiento, me fue sumamente útil, y la verdad que la carrera se me pasó volando gracias a eso, porque la adrenalina de la competencia, además la gente que acompañó el permanente cruce con los otros corredores, hizo una experiencia sumamente entretenida, cansadora por supuesto, pero muy entretenida. Terminaste el 7 de abril con esta competencia. ¿En cuánto tiempo volvés a retomar los entrenamientos? Sí, tuve una semana de descanso, pero yo estoy inscrita en una carrera de 200 kilómetros en Fiambalá, en el desierto de Fiambalá, donde cruzamos muchas veces muchos kilómetros de duna, aquellas que se hicieron conocidas por el Rally París-Dakar. Son 200 kilómetros en 5 días que nos desafían, porque realmente, aparte de estas dunas que menciono, hay diferentes tipos de terreno muy diferentes, y bueno, eso es a fin de mayo. Así que el descanso no fue tanto porque necesito volver a entrenar para mantener el cuerpo, sobre todo con ese entrenamiento saludable que te decía que tengo. Ahora, cuando pasa esto, ¿no? O sea, terminás una carrera y tenés que iniciarte. O sea, ¿tu objetivo es pensar en la próxima carrera? Digo, ¿esa es tu motivación? No, mi motivación es la salud. Y es poder, como por ejemplo se me ocurrió la semana pasada, anotarme en este cruce del río Uruguay, que es la semana que viene, y tener la posibilidad de decir, bueno, sí lo hago, puedo hacerlo como parte de la recuperación, pero también como parte del entrenamiento. Perdón, la semana que viene cruzás el río Uruguay. Sí, hay una prueba que la descubrí el miércoles. Bueno, ese es un problema que tiene mi entrenador, que sabe que es variado mi menú, así que sí, este sábado son 2,5 kilómetros. Salimos de la Isla Caridad y llegamos al club Remeros Paysandú. ¿En qué cruzan? Nadando. O sea, ¿vas a cruzar nadando el río Uruguay? Sí, creo que uno de mis secretos es no pensar demasiado. Si me lo decís así, suena como que da miedo, pero sí es así. ¿En qué deberíamos pensar nosotros para decir, bueno, a ver, voy a dar 3 vueltas al velódromo caminando, pero me da mucha fiaca? Creo que lo primero que recomiendo yo, que quizá no es lo habitual, es visualizarse sin salud en un futuro. Es decir, dejar de lado el yo del presente e invocar el yo del futuro dentro de 20 años y pensar cómo quiero llegar, con qué grado de salud quiero llegar y sobre todo con qué grado de independencia quiero llegar. Porque creo que la salud, a medida que se van pasando los años, en eso se manifiesta la independencia. Si yo quiero ser un anciano saludable, necesito hoy empezar a tomar los hábitos que me van a conducir a eso. Entonces debo empezar a pensar, dejar de lado mi yo del presente, que quiere sentarse en el sillón a mirar Netflix, y empezar a pensar en la independencia de mi yo del futuro. Después elegir si actividades, sobre todo para comenzar, actividades que me sean entretenidas, que me diviertan,
porque si básicamente voy a elegir algo que solo es desafío o lo veo como muy duro, seguramente no voy a apegarme a esa actividad. Y una vez que tengo elegida la actividad, comenzar siempre como todo proceso, de una forma paulatina, inclusive tomarse el tiempo para preparar ese inicio, planificarlo, planificar cómo voy a cumplirlo, de tal manera que después simplemente sea dar el primer paso. El simplemente, como decimos, simplemente hazlo y después sí empezar a aplicar mi otra frase de cabecera que es mejor hecho que perfecto. Y una vez que lo hice, ¿cómo me mantengo? Porque también está la otra, ¿no? Arranqué una semana bárbara, 4 días fui, empecé a caminar, di las vueltas al velódromo. Ya la semana que viene tenemos una piedrita en el camino, se complica reunión, etc. ¿Qué hago? Bueno, esa planificación que decía como primaria es básica porque me va a permitir gestionar este hábito que quiero implementar formando un sistema. Y eso es básico para cualquier hábito. Cuando yo conformo mi vida con los hábitos necesarios, después es sumamente fácil porque uno no tiene que invocar al cerebro para tomar decisiones. Uno sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo y sobre todo muchas veces con quién hacerlo, con quién cuenta. No solamente el apoyo del núcleo primario de la familia, sino de buscar estos compañeros de entrenamiento que me hacen que no me resulte algo difícil, dificultoso, duro, ir a hacer ese entrenamiento que tengo planificado. Entonces, ese equipo, también el seguimiento en redes sociales de páginas que me motiven, escuchar blogs que tengan que ver con la temática, todo eso suma, porque es todo, como decimos nosotros, alimento para la motivación. Diste en un punto, ¿no? Porque a veces las personas que están cerca nuestro siempre también, che, bueno, pero hoy mejor no vayas, vamos a hacer otra cosa, juntémonos a comer un asado. Bueno, cuando uno tiene claro las prioridades, entiende que puede hacer las dos cosas, con esa planificación que decíamos al principio, y gestionar estas emociones que normalmente suceden cuando uno tiene que empezar a renunciar. A mí no me gusta hablar de sacrificio, pero sí de esfuerzo. Muchas veces esa renuncia implica un esfuerzo y por eso es importante el equipo que tengamos, sobre todo, como siempre digo, el familiar, que es el primario, que entienda esta renuncia que yo estoy haciendo, este esfuerzo de mi yo del presente en pos de ese yo del futuro saludable. Betina, y la gente también puede escucharte en tus redes sociales porque permanentemente estás hablando de esto, de todas estas cuestiones. ¿Y vas a dar una charla ahora próximamente? Sí, el viernes 26 de abril vamos a dar una charla con otro coach que viene desde Buenos Aires, que es Agustín Stojanovic, que aborda la temática también de los sueños, de trabajar por los sueños, de el propósito de vida, de buscar el por qué hacer las cosas y en mi caso mi visión, digamos, que es como profesional independiente y como mentora deportiva, es darle el enfoque de los hábitos saludables.